procesal mercantil. Ahorita tenemos un aproximado de 225 personas, 240 ya que están conectadas, entonces iniciamos ya con ustedes. Estaba leyendo, por eso me atrasé un poquito en la entrada a clase, correos que he recibido de ustedes. Voy a dar la clase del día de hoy y al finalizar, si todavía ustedes tienen esas dudas, si no se aclaran durante la conferencia de esta tarde, entonces a responderlas nuevamente. De lo contrario, pues voy a iniciar desde donde nos quedamos la semana pasada para retomar las preguntas y así pues no dejar a ninguno de ustedes con alguna duda que pudiera tener dentro de estas conferencias de cada tarde. Asumo que han tenido la lectura de la semana 1 y de la semana 2 para esta clase y pues yo creo que así nos vamos a comprender de mejor forma. Asumo también que tienen allá a la mano, tienen ustedes su código procesal civil y mercantil, su código civil, su constitución y principalmente nuestro código de comercio, que es el que nos va a servir esta tarde para dar continuidad a lo que hemos trabajado desde la semana pasada. Em, Vamos entonces iniciando. Siempre recuerden ustedes que vamos a trabajar unos 15 minutos o 20 minutos al final de cada conferencia para que ustedes puedan escribirme sus dudas y yo pueda quedar con ustedes, pues les pueda apoyar en relación a cualquier cosa que no hayamos podido comprender o yo no haya tenido la oportunidad de explicarles. Iniciamos entonces, compañeros, desde lo que trabajamos la semana pasada. La semana pasada quedaron pendientes unas diapositivas de nuestra presentación, así que iniciamos de donde nos quedamos la semana pasada. Y también les comparto información que la universidad siempre tiene con ustedes para que pues ustedes puedan estar listos ahí y no tengamos ningún inconveniente en que no se les dé la información a ustedes. Mi nombre es Margaret Sofía Chojolán Mejía de Funes, soy abogada y notaria, egresada de acá de la Universidad Rural de Guatemala, muy orgullosamente. Vamos a trabajar en esta tarde el contenido de la semana número 2 de nuestra guía, que se refiere a las sociedades mercantiles. Así que esto es lo que vamos a estar trabajando, un tema súper importante y un tema sobre el cual podría versar incluso un examen privado de la fase de derecho mercantil o del área del derecho mercantil en su fase privada, porque solo hablando de sociedades mercantiles, pues tenemos suficiente para poder evaluar y hacer de una y de otra cosa en relación a este tema. Bueno, solo para recordarles que es necesario que ustedes se hagan la asignación de sus cursos, tienen el número de formulario a la vista, la universidad les requiere y me ha solicitado que les pueda compartir nuevamente esta información para que ustedes pues puedan ponerse al día en relación a la asignación de sus cursos, también en relación a la boleta de su inscripción que la tienen que descargar y la tienen que entregar o enviar a donde sea correspondiente y cualquier duda que tengan puede comunicarse directamente con los secretarios o secretarias de su sede. Este es el listado de libros y leyes que son sugeridos para este semestre en la fase de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil, principalmente los tomos 1, 2 y 3 del doctor René Arturo Villegas Lara, que es un autor guatemalteco que nos trabaja todo lo relacionado y agota todo lo que tenemos que ver con el derecho mercantil guatemalteco. El Código de Comercio de Guatemala, Constitución, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, y un listado de 26 leyes. Hay una o dos por ahí que ustedes se van a dar cuenta que están desactualizadas, es decir, que ya no una o dos no están vigentes, pero es necesario conocerlas para entender el contexto. Además, son muy pequeñas para leerlas. Bueno, trabajamos desde la semana pasada indicios de lo que era el derecho mercantil. Trabajamos en relación a las clases de comerciantes. Recuerdan ustedes que trabajamos quiénes podían ser o quiénes son los sujetos del derecho mercantil. Dijimos que era el socio individual y también los comerciantes sociales, que prácticamente estamos hablando de las actuales 6 sociedades mercantiles que existen en Guatemala. Leía por ahí un correo en donde se me indicaba que por qué yo decía que había el artículo 1040. Sin embargo, ese es el artículo que está en la nueva sociedad de emprendimiento, así que hay que actualizar códigos, hay que comprar otro código, o si ustedes ya tienen muy marcado y trabajado el que tienen anteriormente, entonces hay que descargar
directamente la reforma y poderla agregar a su código, por favor, para que puedan estar ustedes bien. Los artículos que hacen falta, ¿verdad? Entonces, vamos iniciando a trabajar todo lo relacionado a las sociedades mercantiles. Hablamos que la diferencia entre una sociedad, eso es para ponerlos en contexto de la semana pasada. Lo que era sociedad civil, una sociedad mercantil, dijimos que las sociedades civiles tienen intención de lucro. ¿Cuándo vamos a conocer si estamos frente a una sociedad civil o a una sociedad mercantil? Recuerdan que dijimos que era una sociedad civil si no tenía o no adoptaba ninguno de los nombres que están en el Código de Comercio. Pero si al contrario adapta o adopta uno de los nombres que están en el Código de Comercio, entonces estamos frente a una sociedad mercantil. Si estamos frente a una sociedad mercantil, vamos a tener que utilizar el Código de Comercio y las leyes mercantiles para poder aplicar, para poder solucionar, para poder solventar todo lo relacionado a esas sociedades. Si al contrario no es una sociedad mercantil, entonces nos van a regir las leyes civiles. Hablamos de ahora los elementos personales de las sociedades mercantiles. Esto lo trabajamos la semana pasada, dijimos que el elemento personal de una sociedad mercantil lo constituye el elemento personal llamado socio. Y este socio dijimos que puede ser un socio individual o puede ser un socio social. ¿Qué significa eso? Que puede ser que con 5 personas más yo haga una sociedad mercantil, estamos hablando de socios individuales, pero que esas 5 personas que decidimos formar una sociedad mercantil, haya una empresa mercantil o haya una sociedad mercantil ya constituida que quiera constituirse también como socio nuevo de esa sociedad que yo con otras 5 personas o las 5 personas la vamos a constituir. Entonces estamos ahí hablando de que no solo puede ser una sociedad de socios individuales o de comerciantes individuales, sino también de comerciantes sociales. ¿Cómo se adquiere o qué calidad tienen los socios? Hay dos principales clases de socios, que es un socio industrial. Este es el que va a aportar trabajo. Él lo que hace es que no tiene el capital suficiente, pero sí tiene el conocimiento suficiente para poder formar parte de una sociedad mercantil. Y entonces se le llama socio industrial. Un socio capitalista es aquella persona que puede tener también los conocimientos o no, pero que principalmente es el que va a aportar el capital dentro de una sociedad mercantil. Significa que dos personas van a unirse para formar hablemos de una carpintería, y digamos que uno es el carpintero porque va a ser el socio industrial, él sabe hacer todos los muebles y todo lo relacionado con el trabajo, sin embargo, no tiene el capital necesario para poner sucursales, para abrir la venta, para hacer propaganda, entonces se van a formar una sociedad y esa otra persona le va a dar el capital. Entonces ahí estamos frente a un socio industrial y a un socio capitalista. Podría ser que los socios industriales no solo vayan a aportar también, por ejemplo, un conocimiento o el trabajo, sino que podría ser que también pueda aportar, por ejemplo, maquinaria, pueden aportar también, por ejemplo, si no tienen un capital en efectivo, pueden aportar otro tipo de elementos o de maquinaria o del aviamiento mercantil, o sea, la fama o el buen nombre que tienen dentro de lo que es la sociedad. Los derechos del socio, vamos a hablar principalmente de 3 derechos que tienen los socios frente a una sociedad mercantil. Estamos hablando primero de los derechos pecuniarios, del derecho relacionado con el gobierno y los derechos de orden judicial. Los derechos pecuniarios en sí son los beneficios económicos que va a recibir el socio y la facultad que tiene de disponer sobre la cuota de su capital social. ¿Qué significa eso? Que un socio que haya aportado el 50% de capital frente a dos que tienen un aporte del 25% cada uno, entonces, lógicamente, el que aportó el 50% del capital va a obtener mayores ganancias. El que tiene el aporte únicamente del 25% del capital, pues va a tener menores ganancias. Pero también estos beneficios económicos que va a recibir el socio, también le da la facultad de disponer de su cuota en el capital social, es decir, de su cuota inicial con la cual aportó para formar ese capital, va a
tiene la libertad de disponer en algún momento, por ejemplo, cuando se quiera separarse, cuando se llama de separación. Miren, todos estos términos los vamos a ir viendo despacio, no tengan pena. Cuando se hace una separación es que el socio mismo decide el separarse o que por alguna falta que haya cometido le deciden retirar de la sociedad, ¿verdad? Pero podría ser cuando hay una, y la sociedad sigue, pero cuando hay una disolución de una sociedad o una sociedad declarada en quiebra, que vamos a ver más adelante también, podría ser entonces que los socios vayan a poder recibir el capital que han aportado dentro de esa sociedad mercantil. Otro derecho que tienen los socios es los derechos de gobierno. Derecho del socio para elegir y ser electo y deliberar en las asambleas o en las juntas de socio y también su derecho de petición. Hay unas sociedades mercantiles que no permiten que los socios ejerzan cargos de dirección o de administración o de gerencia, sino que según el Código de Comercio determinan que tiene que ser una persona extra, por ejemplo, un auditor o un gerente aparte, el que tiene que llegar a hacer prácticamente ese trabajo dentro de la sociedad mercantil. Pero hay unas sociedades mercantiles que sí permiten. Y esas sociedades mercantiles sí permiten que los mismos socios puedan ser los administradores o los gerentes. Entonces, y si tienen también las calidades y las cualidades. Entonces, tienen también la facultad de poder ser electos dentro de la junta directiva y también pues, tienen el derecho, todos los socios siempre, siempre, aunque no sean gerentes administradores, tienen el derecho de participar en las asambleas o en las juntas de socio y también su derecho de petición. ¿Qué significa el derecho de petición? Hacer cualquier petición durante su estancia en una sociedad mercantil frente a la directiva, frente a la asamblea de socios, frente a la junta de socios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Otro derecho que tienen los socios es el derecho de orden judicial, que es la facultad que tienen como socio para fiscalizar el funcionamiento de la sociedad a la que ellos pertenecen. Este es un funcionamiento muy importante que deben otorgarse, que tienen que, si no lo pueden hacer ellos directamente, puede ser otorgado o puede ser a través de un mandato, podría dejarse la oportunidad para que otra persona vaya y fiscalice cómo se está haciendo el manejo de las acciones, de la administración, del cuidado, del capital, de la producción, dependiendo de qué clase de sociedad mercantil sea. Entonces, tenemos que ver que estos son los principales derechos que tienen los socios. Los derechos pecuniarios, los derechos de gobierno y los derechos de orden judicial. Hablamos sobre las sociedades mercantiles según la importancia del socio. Yo creo que la semana pasada hablamos bastante en relación a esto, pero como estamos retomando nuestro tema, hablamos que hay unas sociedades que son sociedades de tipo personalista, en donde lo que importa es el buen nombre del socio. Y en cambio hay otras sociedades que son de tipo capitalista, que lo que importa es el capital que tenga el socio. En las sociedades de tipo personalista, que son en Guatemala las sociedades colectivas, la sociedad colectiva, las comanditarias, que podría ser la comandita simple y la comandita por acciones. Y en cambio, en las sociedades capitalistas tenemos nuevamente la sociedad de comandita por acciones. ¿Qué significa esto? Que la sociedad de comandita por acciones es personalista o es capitalista. No se identifica únicamente como sociedad personalista ni como sociedad capitalista, sino esta sociedad de comandita por acciones puede ser personalista y puede ser capitalista. Y también otra capitalista 100% es la sociedad anónima. Esa sí es una sociedad de tipo capitalista. En las sociedades personalistas lo que importa es la figura y el buen nombre del socio. ¿Qué significa eso? Que yo les ponía el ejemplo la semana pasada en relación a este tema que yo me voy a asociar con una persona que tenga un apellido y ese apellido ya esté reconocido en lo mercantil, en relación a, por ejemplo, si es una sociedad de alimentos y que esa sociedad de alimentos ya tenga un buen nombre. Entonces yo me interesa formar parte con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona me va a dar su buen nombre, ese aviamiento que ya tiene, la fama mercantil que tiene, me la va a compartir. Entonces me interesa el nombre del socio. Y en las sociedades capitalistas, por lo general, son sociedades que se forman de nombre nuevo, porque no importa el nombre del socio ni el apellido, sino que se van formando de acuerdo al capital y van creciendo unas y otras. Vamos a hablar ahora entre la diferencia entre una razón y una denominación social.
Y esto era lo que nos quedamos justo la semana pasada. La razón social la encontramos su fundamento en el artículo 61, 69, 80, 197 de nuestro Código de Comercio, mientras que la denominación social encontramos su fundamento en el 80, 87 del Código de Comercio. La razón social se forma, oiga bien, con el nombre o y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda que corresponda al título de sociedad mercantil o al tipo de sociedad mercantil que se trata. Entonces, hablando de las sociedades de tipo personalista, las sociedades de tipo personalista se van a identificar con una razón social, porque lo que importa es el buen nombre del socio. Y como la razón social está formada con el nombre y el apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, entonces, la razón social va a servir para identificar a las sociedades que son de tipo personalista. En la sociedad colectiva y compañía sociedad colectiva, que podrá abreviarse ICIA-SC. En la sociedad de comandita simple se va a agregar y compañía sociedad en comandita, la que abreviará ICIA-SC en C. Y en la sociedad en comandita por acciones y compañía sociedad en comandita por acciones, que podrá abreviarse y sea SCA. ¿Qué significa eso? Que si la razón social va a ser, por ejemplo, Morales y Gutiérrez, entonces si es una sociedad colectiva, va a tener el nombre Morales y Gutiérrez y compañía sociedad colectiva o ICIA SC. Si va a ser una sociedad en comandita simple y va a ser Morales y Gutiérrez, le tengo que agregar siempre, y compañía sociedad en comandita, o ICIA SNC. Y si va a ser una sociedad en comandita por acciones, le voy a poner Morales y Gutiérrez y compañía sociedad en comandita por acciones. Ahora, la denominación social podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que se le puede agregar a una denominación social, dice, podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos. Podrá, pero no es como la razón social, que debe formarse con el nombre o apellido de socios. La denominación puede contener el nombre y apellido de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero siempre debe agregarse el objeto principal de la sociedad. Si es una mueblería, entonces yo le voy a colocar Muebles SA o Muebles Sociedad Anónima. Si es una de responsabilidad limitada, le voy a colocar Muebles Sociedad de Responsabilidad Limitada o SA, ¿verdad? Ahora, si yo le voy a agregar, aparte del objeto, le voy a agregar un apellido de un socio fundador, podría ser Muebles Gutiérrez, Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces, así quedaría la diferencia, o si es la diferencia entre una razón social y una denominación social. ¿Cómo creen ustedes que se identifican entonces las sociedades de tipo capitalista? Se identifican con una denominación social, porque tiene que llevar el objeto, muebles, zapatos, alimentos, cervecería, tiene que llevar el objeto al cual se está dedicando la sociedad mercantil. Ahora, en la razón social, no importa que yo le coloque el objeto, solo que le tengo que poner nombres o apellidos de los socios. Ahí estamos frente a la diferencia entre una razón y una denominación social. Empezamos a trabajar ya los órganos de una sociedad mercantil. Primero vamos a trabajar, y quiero que pongan mucha atención en esto porque esto a veces tiende a confundir cuando no se presta atención. Los órganos de una sociedad mercantil son dentro de la organización que se tiene una sociedad mercantil, existen unos órganos. Veámoslo así, un ejemplo muy simple. Hablemos de una directiva de la clase en donde ustedes están o del semestre donde ustedes estudian o donde estudiaron. Hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un
tesorero, hay un secretario, hay vocales. Vean ustedes que dentro de la sociedad mercantil no tenemos un presidente, vicepresidente, vocales, secretarios, sino que tenemos órganos. Y este órgano es, en primer lugar, el órgano de soberanía. En segundo lugar, el órgano de administración. Y en tercer lugar, el órgano de fiscalización. Repitamos, primero, órgano de soberanía, es el más alto de los tres órganos. Después tenemos el órgano de administración y después tenemos el órgano de fiscalización. Estos son los tres órganos que tiene toda sociedad mercantil, no importando qué clase de sociedad mercantil sea. Mercantil, no civil, porque aquí estamos hablando solo de derecho mercantil. Órgano de soberanía. Este primer órgano de una sociedad mercantil, la voluntad social reside en la reunión legal de los socios en las juntas generales o asambleas generales. ¿Quién es el órgano de soberanía entonces? La Junta General o la Asamblea General. ¿Cuándo sabemos que hay una Junta General y cuándo sabemos que hay una Asamblea General? La Asamblea General se le va a llamar así a las sociedades accionadas, a las sociedades que tienen su capital dividido y representado por acciones, que solo son dos en Guatemala, que son la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Y la Junta General, que sería en las acciones o en las sociedades no accionadas, que vamos a ver la comandita simple, la responsabilidad limitada y la sociedad colectiva. Esas son las tres. Entonces, cuando decimos la asamblea general, cuando yo, por ejemplo, estoy en una sociedad anónima, voy a ir como socia a una asamblea general. Pero si en cambio pertenezco a una sociedad colectiva, voy a ir no a una asamblea, sino voy a ir a una junta general. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es lo mismo. Lo único que lo diferencia es el nombre. Pero el órgano de soberanía es la asamblea general o la junta general, que es la reunión de la asamblea o la reunión de todos los socios. A eso se le llama órgano de soberanía. Es la reunión de todos los socios. Dijimos asamblea general en las sociedades accionadas, sociedad anónima y comandita por acciones, y la junta general, que son las sociedades no accionadas, la comandita simple, la responsabilidad limitada y la colectiva. Me dirán ustedes, ¿y entonces dónde está la sociedad de emprendimiento? Ahí tengo un cuadrito para ustedes más adelante. Esto tenemos fundamento en el artículo 65, 132, 183 de nuestro Código de Comercio. Ahora, ¿cuándo hay una junta totalitaria o una asamblea totalitaria? Y vamos a ver, por favor, así rápido para que ustedes tengan, ese artículo ya lo leyeron, pero igual creo que ya lo tienen fichado para esta semana. Artículo 66 de nuestro Código de Comercio. Vea cómo dice el artículo 66. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria si encontrándose reunidos o debidamente presentados todos los socios deciden celebrarla aprobando la agenda por unanimidad. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una asamblea general en las sociedades accionadas o cuando hay una junta general en las sociedades no accionadas, es programado. Es decir, el 7 de junio tenemos la asamblea general, si son las sociedades accionadas. El 7 de junio tenemos nuestra junta general, si es una sociedad no accionada. Eso ya tiene fecha. Pero de repente, hoy que es 13 de febrero, nos reunimos todos, vamos a la sede en donde está la sociedad mercantil, ya sea una sociedad accionada o una sociedad no accionada, y dicen los socios, bueno, ¿y qué socio falta? No nos falta nadie, todos estamos, somos 10 socios, sí, todos estamos aquí. Bueno, ¿por qué no hacemos una reunión de una vez, aprovechando? De repente tenemos algo que hablar y ya no vamos a hablar hasta el 7 de junio, sino que aprovechamos y hablamos hoy. Y dicen, bueno, hagamos una pequeña agenda. Primer punto, saludos. Segundo punto, hablar sobre las ganancias. Tercer punto, cuarto, quinto punto. ¿Todos aprueban que hablemos sobre esto? Sí, se aprueba la agenda. Muy bien. A esta reunión se le va a llamar una junta totalitaria o una asamblea totalitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los socios sin previa convocatoria se encuentran reunidos, aprueban la agenda por unanimidad y deciden celebrar esa reunión, ¿verdad? Ahí estamos frente entonces a una junta
junta totalitaria si estamos frente a las sociedades accionadas, o una junta totalitaria si es una sociedad no accionada, y una asamblea totalitaria si estamos frente a una sociedad accionada. ¿Qué diferencia tiene una junta totalitaria y una asamblea totalitaria? Nada, solo que junta se va a llamar siempre para las sociedades no accionadas y asamblea se va a llamar siempre para las sociedades accionadas. Ahí estamos en relación a esto, por favor. Segundo órgano de la sociedad mercantil es el órgano de administración. Primer órgano, órgano de soberanía. Segundo, órgano de administración. La sociedad mercantil únicamente puede actuar por medio de los administradores frente a terceros. ¿Qué significa eso? Que la sociedad mercantil deberá constituir un sujeto, una persona que se constituya como un administrador de la sociedad mercantil. Entonces, los administradores o los gerentes son los que van a representar a la sociedad mercantil frente a los terceros, porque no puede cada vez que se vaya a celebrar una compra, una venta, un contrato, un arrendamiento, lo que sea, no pueden reunir a 10 socios y si no viven en el país o están en enfermedad o en algo, tiene que haber una persona que va a ser el administrador o el gerente, que va a ser el que va a tener el mandato, va a tener el nombramiento que lo hace acreedor a representar a la sociedad mercantil. El órgano administrador en las sociedades no accionadas va a ser el socio y el órgano administrador en las sociedades accionadas puede ser un socio o un extraño. Repito otra vez. ¿Quién va a ser el órgano administrador? Es decir, aquella persona que representa a su sociedad mercantil. Cuando es una sociedad no accionada, va a ser un socio. De los 10 socios, una sociedad no accionada, entonces puede ser y se elige a un socio para que él sea el administrador. Ahora, si estamos frente a una sociedad accionada, por ejemplo, una sociedad anónima y la comandita por acciones, entonces ahí puede ser un socio, pero también puede ser un extraño el que ejerza la administración de la sociedad mercantil. Hablamos un poquito de doctrina en relación a este órgano de administración. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la función administrativa según el órgano de administración de las sociedades mercantiles? Hay unos dicen que viene de la teoría del mandato, que su naturaleza jurídica es de teoría del mandato. ¿Qué significa? Que es un mandato que se le debe otorgar o que se otorga, la sociedad mercantil le otorga a otra persona para que pueda representarlo. Otros dicen que no es un mandato, sino que es la teoría de la representación legal. ¿Qué significa eso? Que no es necesario un mandato, únicamente una representación legal. Y la tercera teoría es la teoría del órgano, es decir, que no se hace por medio de mandato ni con una representación legal, sino que es un órgano. Y esta es la teoría que se maneja dentro del derecho mercantil en Guatemala, porque dice el Código de Comercio el órgano de administración. Por eso manejamos la teoría del órgano. Tercer órgano de la sociedad mercantil es el órgano de fiscalización. Su función en sí, ¿qué es? Fiscalizar. Es establecer el correcto funcionamiento de la sociedad de acuerdo con la ley y el contrato y velar por el cumplimiento de la voluntad social, es decir, que se cumpla la voluntad de los socios. La naturaleza jurídica de esta función administrativa, también unos dicen que es por el mandato, otros que es por representación legal, pero en Guatemala y el Código de Comercio se dice que el órgano de fiscalización en sí es un órgano. Por eso es que no es un mandato ni una representación, sino es un órgano constituido dentro de la sociedad mercantil. Esos son los tres órganos entonces de toda sociedad mercantil. Hasta ahí tendríamos que avanzar sobre la semana 1 de nuestra clase, pero siempre tenemos un poquito de retraso. Hablamos ahora ya de las sociedades mercantiles en Guatemala. Ya, miren, a mí me gusta trabajar y cuando doy derecho mercantil, me gusta hablar primero de las generalidades de las sociedades mercantiles, para que cuando ya hablamos de las sociedades en sí, pues ya tengamos una mejor comprensión de todos los elementos. Iniciamos trabajando que las sociedades mercantiles, según nuestro Código de Comercio, son las que están estipuladas únicamente en el artículo 10 de nuestro Código de Comercio.
Hasta la fecha únicamente tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y también la sociedad de emprendimiento que se encuentra regulada a partir del artículo 1040 de nuestro Código de Comercio. Esto es, únicamente son estas las sociedades mercantiles, no hay otras sociedades mercantiles. Hablamos también en la semana pasada sobre las sociedades mercantiles especiales, se les llama sociedades anónimas especiales porque todas estas son anónimas, solo que tienen una ley especial, por ejemplo, la ley de bancos y grupos financieros, la ley de almacenes generales de depósito, las aseguradoras que tienen la ley de la actividad aseguradora, pero todas estas se basan en la sociedad anónima y aparte tienen otros requisitos extras que deben cumplirse. ¿Qué es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil es una agrupación de personas que organizadas mediante un contrato en una de las formas que están establecidas por la ley, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por finalidad ejercer una actividad, ¿qué cosa? Económica y dividir las ganancias. Este es el concepto, la definición muy sencilla, pero muy puntual de lo que es una sociedad mercantil. Personalidad jurídica, traer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. ¿Por qué? Porque tienen una personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Es eso, que tienen sus derechos, sus obligaciones frente a ellos mismos y frente a terceros. Cuando se habla que tienen un patrimonio, es el patrimonio en sí es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica. Una persona física, una persona individual, una persona jurídica es una persona legalmente constituida bajo una de las formas mercantiles o incluso civiles. Entonces, esto es la definición de lo que es una sociedad mercantil, una agrupación de personas que mediante un contrato adoptan uno de los nombres que están establecidos en nuestro Código de Comercio, dotados de personalidad jurídica, que tienen un patrimonio propio y tienen el fin de realizar una actividad económica y al final poder repartirse o dividirse las ganancias. Iniciamos trabajando con la primera sociedad, que es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es aquella que existe bajo una razón social. ¿Qué dijimos que era la razón social? Recuerden, hablamos de la razón y la denominación social, en el cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario de las obligaciones sociales. Veamos por favor acá. Primero, vamos a ver que esta sociedad colectiva es una sociedad que existe bajo una razón social. ¿Qué significa eso? Que existe bajo una razón social. No se va a formar con una denominación, sino con una razón social. Y aparte dice que todos sus socios van a responder de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente. Cuando hablamos de que los socios van a responder de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente, estamos hablando que subsidiario es que se va a la quiebra una sociedad mercantil y la sociedad mercantil tenía un capital de 1,000,000 de quetzales. Cada uno de los socios tiene su patrimonio propio. Subsidiario significa que en segundo lugar, o por eso es sub o es en segundo, después de que la sociedad vaya a agotar sus pagos y sus deudas con sus acreedores, en primer lugar con el patrimonio propio, subsidiariamente, es decir, si no alcanza el patrimonio de la sociedad, se van a ir contra mi patrimonio. Eso es en segundo lugar, o sea, subsidiariamente. Si no alcanza, si las deudas son de 3,000,000 de quetzales y el capital y todo lo que se vaya a hacer en relación a la liquidación de la sociedad solo llega a 1,500,000 de quetzales, entonces los socios vamos a responder subsidiariamente, o sea, en segundo lugar. De forma ilimitada, ¿qué significa? Que en forma ilimitada es que no se va a detener el pago de las obligaciones de la sociedad mercantil, no se va a detener solo con el capital de la sociedad. Si no alcanza,
Me van a quitar también mi carro, mi casa, mis acciones en otras sociedades. Una empresa, no importa, es de forma ilimitada. Se va contra los socios. Y solidariamente significa que es contra no solo un socio, sino es contra todos los socios. Si habemos 10 socios, solidarios todos los socios. Solidarios todos los socios. Ah, es que solo un socio actuó mal y por eso es de que solo él tiene responsabilidad. No. Si es una sociedad de tipo colectivo, se va solidariamente contra todos los socios, se responde de las obligaciones sociales. Por eso es que las sociedades colectivas no mucho se forman. Más que todo, esta sociedad colectiva ya a nadie le conviene formar una sociedad colectiva porque se va contra el patrimonio de la sociedad y contra el patrimonio de los socios. El Código de Comercio, esta la encontramos en el Código de Comercio en el artículo 10 y 59, es un tipo de sociedad en la que algún socio no aporta capital, es decir, que este permite un socio industrial. A esto es a lo que se lo denomina socio industrial. Pasamos a la segunda sociedad, la sociedad en comandita simple. Esta es la compuesta por uno o varios socios comanditados. ¿Cómo van a responder los socios comanditados? Vean ustedes, ellos responden de forma subsidiaria. No alcanza el capital de la sociedad contra ellos. Ilimitada, se va contra el patrimonio de ellos. Solidario, contra todos los socios de las obligaciones sociales. Y también, recuerden ustedes que en las sociedades comanditas siempre hay socios comanditados y comanditarios. Y por uno o varios socios comanditarios. Pero estos socios tienen la responsabilidad limitada al monto de su aportación. ¿Qué significa? Sí, los socios comanditados y los socios comanditarios, los comanditados, ellos se va contra el patrimonio de ellos. Pero en cambio los socios comanditarios aportaron 50,000 quetzales cada uno, se van sus 50,000 quetzales de la sociedad cuando se vaya a liquidar y haya que pagar acreedores, pero ya no se va contra el patrimonio de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí hay diferencias, socios comanditados y comanditarios que tienen distinta responsabilidad frente a la sociedad mercantil. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Es decir, que la sociedad en comandita simple no va a representar su capital por acciones, sino por medio de aportaciones. Esto lo encontramos en el Código de Comercio, en los artículos 10 y a partir del 68 en adelante del Código de Comercio. Es la sociedad en la que unos aportan capital y otros lo manejan. Este es un tipo de sociedad mercantil. Cuando ustedes vayan avanzando ya en su lectura, yo creo que esta semana ya les tocaba leer lo de las sociedades, van a ver que los socios comanditados van a ser siempre los administradores, porque como ellos tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, a ellos les conviene administrar mejor. Y en cambio, los socios comanditarios, ellos únicamente aportan capital, pero no tienen derecho a ser socios que vayan a ejercer, por ejemplo, o en la administración dentro de una sociedad mercantil, exactamente dentro de la comandita simple. Vamos ahora con la sociedad de responsabilidad limitada. Y como su nombre lo dice, tienen los socios una responsabilidad limitada. Esta es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. 1,000,000 de quetzales, se liquida, deben 3 millones, ni modo, ya no alcanzó, solo se va a las aportaciones. Por las obligaciones sociales responden únicamente el patrimonio de la sociedad, no el patrimonio personal. Y en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. Es decir, quien haya aportado más, pues lógicamente va a perder más, según la constitución de su escritura. Esto lo encontramos regulado en el Código de Comercio, en el artículo 10, y a partir del 78, el capital siempre va a estar dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza, y en la sociedad de responsabilidad limitada nunca las aportaciones se van a llamar acciones, no pueden denominarse acciones. Este tipo de responsabilidad de sociedad mercantil, en la cual la responsabilidad está limitada únicamente al capital que se ha aportado por los socios.
Y por lo tanto, en el caso de que se contraigan nuevas deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Por eso se llama sociedad de responsabilidad limitada. Y yo estoy segura que más de alguno de ustedes o más o todos han visto sociedades de responsabilidad limitada, o las han escuchado. ¿Por qué? Porque les conviene formar sociedades de responsabilidad limitada y no, por ejemplo, sociedades colectiva, ¿verdad? Dijimos que la sociedad colectiva es una sociedad muy peligrosa. Vamos ahora con la otra sociedad, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima es la que tiene el capital que está dividido y representado por acciones. Aquí vamos ya con las sociedades accionadas. Estas no van a presentar o representar su capital por aportaciones, sino por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que ha suscrito, según el artículo 10 y del 86 en adelante del Código de Comercio. Si yo tengo, por ejemplo, 50 acciones y la sociedad tiene que pagar un precio de 3 millones y cada una de mis acciones vale 1,000 quetzales, únicamente voy a pagar ese dinero, ya no tengo yo que pagar más. No se puede pagar con mi patrimonio propio porque esta responsabilidad de esta sociedad anónima está limitada únicamente al pago de las acciones que yo hubiere suscrito. Ha llegado a divulgarse universalmente en la actualidad que es sinónimo de empresa, que está organizada para acometer importantes aspectos de la banca, el comercio en general y de la industria. Se confunde mucho por ello lo que es una sociedad anónima con una empresa, pero cuando hablemos de la empresa mercantil van a ver ustedes que no tiene similitud, se dedica, nada que ver en su constitución y no tiene similitud en nada de ello. Sin embargo, en lo mercantil o en lo secular, digamos, es donde se tiende a confundir, pero no tiene nada que ver una sociedad con una empresa. Esta sociedad anónima es la sociedad que ha sido y es más conformada en el estado de Guatemala. Para hacerles un poquito de memoria, la sociedad anónima se le llamaba en sí sociedad anónima actual anteriormente, porque la sociedad anónima no tenía obligación de publicar sus socios y entonces era en sí una sociedad anónima. Había muchos socios, por ejemplo, una sociedad podría tener hasta 50 socios y no sabíamos quiénes eran los socios de esa sociedad anónima. Pero anteriormente yo creo que si ustedes, quizás si son muy jóvenes, pues no sé, tal vez estamos hablando de unos, mm, hablemos de unos 18 años atrás aproximadamente o 15 años atrás, habían dos instituciones bancarias, que me voy a limitar a decir el nombre de cada una de ellas, pero eran dos instituciones bancarias que quebraron y se llevaron el dinero de cada uno de los cuentavientes dentro de esas sociedades. Esas eran sociedades anónimas bancarias. Y pues existía obligación de parte del Estado de Guatemala, de parte de la Superintendencia de Bancos y todo ello, pues velar porque hubiera un respaldo de estos bancos como grupos financieros. Sin embargo, como eran los socios anónimos, estos socios habían quebrado en una sociedad anónima y ese mismo dinero se lo habían llevado a estas sociedades anónimas bancarias. Y entonces ellos estaban insolventes, eran socios insolventes, no podían o no tenían derecho de formar nuevas sociedades mercantiles, pero como era la publicación de los socios era anónimo porque no se sabía quiénes eran los socios, entonces fue que se pudo dar este robo y este desorden que hubo a nivel nacional por estas dos instituciones bancarias. A partir de ello surgen importantes reformas en nuestras leyes mercantiles y principalmente en la sociedad mercantil, en donde ahora todas las sociedades, aún la sociedad anónima, es obligatorio publicar cuando se hace la conformación de la sociedad anónima, es obligatorio colocar el nombre de sus socios. Entonces, ya no debería llamarse doctrinariamente sociedad anónima, porque ya sabemos quiénes son los socios y los socios no pueden ser anónimos. Pero nuestro Código de Comercio todavía legalmente le llama sociedad anónima, ¿verdad? Esta es una de los ejemplos para que ustedes vean esto.
Sociedad, vamos con la otra sociedad, que es la sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados, recuerden que en las comanditas siempre hay socios comanditarios y comanditarios. Comanditados y comanditarios. Entonces, en los socios comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, igual que en la sociedad en comandita simple. Y uno o varios socios comanditados. Pero estos, al igual que en la otra sociedad de comandita simple, van a responder en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios que tienen la responsabilidad únicamente limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. ¿Qué significa eso? Que al igual que la sociedad de comandita simple, la comandita por acciones tiene dos clases de socios. Los comanditados, que tienen una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad. Y los socios comanditarios, que tienen una responsabilidad únicamente limitada al monto de las acciones que han suscrito. ¿Me dicen ustedes cuál es entonces la diferencia entre una comandita simple y una comandita por acciones? Exactamente, que la comandita simple representa su capital. Dice ahí que no se pueden llamar acciones, sino son aportaciones. Y en cambio, en la sociedad en comandita por acciones va a representar su capital por medio de acciones o títulos llamados acciones. Esto lo tenemos a partir del artículo 195 en adelante de nuestro Código de Comercio. Y trabajamos la última de las sociedades, que es la sociedad de emprendimiento. Esta es una sociedad mercantil que busca incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala. Por eso es que se le llama sociedad de emprendimiento. Mediante apoyos técnicos y financieros, es decir, brindarle las herramientas necesarias al emprendedor. Miren cómo dice aquí. Ahí no dice a los emprendedores, dice al emprendedor. Es decir, que puede ser una persona, según nuestro Código de Comercio, fomentando el desarrollo empresarial y el desarrollo económico del país, generando oportunidades de trabajo y de esa forma mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente aquella población que se encuentra en situación de pobreza o también de pobreza extrema. ¿Cuáles son las características de la sociedad de emprendimiento? Para la inscripción de sociedades de emprendimiento no es necesario realizar escritura pública, por lo que se podrá realizar el trámite por medio de la plataforma en línea del registro mercantil. Es decir, que todas las otras sociedades que vimos anteriormente, según el artículo 16 del Código de Comercio, tienen que constituirse mediante una escritura constitutiva de sociedad. Y todo el aumento, disminución, reforma, todo tiene que hacerse también por medio de escritura, a excepción de la sociedad de emprendimiento, que dice que únicamente puede hacerlo a través del trámite en la plataforma en línea que está en el registro mercantil. Número dos, podrán ser conformadas, dice, con uno o más socios, por lo que se convierten en sociedades que dice unipersonales para su funcionamiento. Esto no lo digo yo, lo dicen las leyes de Guatemala. Me podrán decir ustedes, bueno, entonces es una sociedad, ya no es sociedad porque solo es de una persona. Pues así lo crearon y no podemos, yo solo les comparto la información legal. Así que ahí dice, nuestra ley dice que puede conformarse con uno o con más socios, por lo que se convierte entonces en sociedades unipersonales para su funcionamiento. Podrán recibir aportes dinerarios de hasta 500,000 deducibles, dice, de impuestos para su crecimiento y para su desarrollo. Es decir, que puede recibir aportes. Vamos, por favor, creo que vamos a ver si ese es al final, mi, mi código. En el artículo 1040 en adelante del Código de Comercio, van a ver ustedes que ahí es en donde tenemos nosotros la nueva sociedad de emprendimiento. Me decía una compañera o un compañero, no recuerdo, dentro de las preguntas que me hacían en el correo del curso, y me decían que todas las características de la sociedad de emprendimiento, si se podría plantear una inconstitucionalidad porque no va
en relación a todo lo que se debe entender o se conoce lo que es sociedad. Lo que sucede es que vean ustedes el espíritu que supuestamente se le da a la sociedad de emprendimiento. Incentivar, fortalecer el emprendimiento en Guatemala, apoyar técnica y financieramente a los guatemaltecos, brindarles herramientas para emprender un negocio, fomentando el desarrollo empresarial, el desarrollo económico del país, generar oportunidades de trabajo, mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente aquellos que están en situación de pobreza o pobreza extrema. Así que a partir de este espíritu que ha dado el funcionamiento de una sociedad de emprendimiento, debemos analizarla y estudiarla a mi criterio, como lo hice en esta tarde, un poco separada de las sociedades mercantiles que tenemos comúnmente y legalmente ya establecidas y entender, por otro lado, el contenido de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Muy bien. Yo les trabajé a ustedes este esquema, este esquema que a mi criterio es muy importante, este esquema que les hace muy fácil a ustedes estudiar una sociedad mercantil. Yo les voy a decir algo, yo no soy partidaria de que seamos envidiosos con nadie entre nosotros. Esta carrera es de muchas cosas feas. Hay compañeros abogados que no dicen, bueno, me reservo, pero no quieren compartir. Pero también yo les animo a ustedes que están estudiando, no menosprecien la información que se les da y manejan únicamente ustedes, porque ustedes están pagando un semestre especial, están dedicando su tiempo a estudiar por una tarde de domingo, imagínense dónde podríamos estar. Entonces, guarde usted estas diapositivas para usted, se las puede compartir a otra persona y no las va a valorar ni las va a entender. Así que únicamente guárdenlas para ustedes. Vamos a ver el concepto, ¿dónde tenemos? Y aquí tenemos las 6 sociedades, para que ustedes miren ahí, es como un chivito que lo van a tener para siempre. El concepto de la sociedad colectiva en el 59, en la sociedad en comandita simple en el 68, la sociedad de responsabilidad limitada en 78, sociedad anónima 86, sociedad de comandita por acciones 195, sociedad de emprendimiento 1040, todas del Código de Comercio. ¿Qué tipo de sociedades? La colectiva es personalista, la comandita simple personalista, la sociedad de responsabilidad limitada es mixta porque se puede identificar tanto con una razón como con una denominación. La sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento son de tipo capitalista. Órgano de soberanía, ¿cómo se les llama? A la colectiva, Junta General. Simple, Junta General. A la responsabilidad limitada, Junta General. A la anónima, a la comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, su órgano de soberanía se va a llamar en la sociedad anónima Asamblea General de Accionistas y en las otras, en la sociedad de comandita por acciones Asamblea General y en la de emprendimiento Asamblea de Accionistas. Miren, para que vean, esto es legalmente. ¿Quién es el órgano administrativo? ¿En dónde está? En la colectiva está en el 63, en la comandita simple en el 72 y 73, la de responsabilidad limitada según se haya estipulado en su escritura social, la sociedad anónima está en el del 162 a 183 del Código de Comercio, en la sociedad de comandita por acciones es el socio comanditado únicamente, no pueden ser los comanditarios, y en la sociedad de emprendimiento el administrador puede ser un administrador y va a está regulado en el 1044.6, significa eso en el sexto párrafo, perdonen ustedes que así lo trabajo yo, 1047 de nuestro Código de Comercio. Órgano de fiscalización de la sociedad colectiva está en el 64, el de la comandita simple 76, 77 y 83 del Código de Comercio, de responsabilidad limitada en el 83, en la de la sociedad anónima. Quienes pueden fiscalizar la sociedad anónima pueden ser auditores, comisarios y pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Es decir, por ejemplo, una junta de auditores o una firma de auditores, que es una reunión o una empresa, también puede ejercer el órgano de fiscalización. En la sociedad en comandita simple también pueden ser contadores, auditores o comisarios, según el 199 del Código de Comercio, y la sociedad de emprendimiento no existe, bueno, están los socios, ¿verdad? No existe otra persona, sino únicamente los socios.
Vamos ahora con la responsabilidad de los socios, es decir, qué tipo de responsabilidad tiene, si es limitada, ilimitada, si es solidaria o no solidaria. Entonces, la sociedad colectiva, todos responden de forma subsidiaria, limitada y solidaria. Sociedad en comandita, simple. ¿Se acuerdan ustedes que los comanditados tienen una responsabilidad subsidiaria, limitada y solidaria? Y en cambio, los comanditarios, su responsabilidad es limitada. La sociedad de responsabilidad limitada no puede exceder de 20 socios y solo están obligados al pago de sus aportaciones. En la sociedad anónima, la responsabilidad de los accionistas también es únicamente limitada al pago de las acciones que hayan suscrito. La sociedad en comandita por acciones, uno o varios socios que son los comanditados, ellos tienen una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, y en cambio los otros, los comanditarios, son de responsabilidad limitada al monto de las acciones, porque es comandita por acciones. Y en la sociedad de emprendimiento, uno o más personas físicas que están obligadas únicamente al pago de sus aportaciones en acciones. Había una pregunta también que me decían ahí, que si representa su capital de la sociedad de emprendimiento por aportaciones o por acciones, porque acá en las demás dice, no puede representarlo por acciones, y en la otra no puede representarlo por aportaciones. Pero en la sociedad de emprendimiento, vean cómo dice ahí, una o más personas que están obligadas solamente al pago de sus aportaciones en acciones. O sea que las aportaciones que dan se les llama acciones. Y así dice la ley. Lean ustedes y así está. Así que son aportaciones en acciones. Forman personas jurídicas distintas a las de los accionistas. ¿Cómo se identifican? Ya sea con una razón o con una denominación. La sociedad colectiva se va a formar con el nombre y apellido de los socios. La sociedad en comandita simple con nombre de uno de los socios o con apellidos de ellos. La sociedad de responsabilidad limitada con denominación es libre, es decir, que puede identificarse con una razón o con una denominación social. La sociedad anónima siempre se va a identificar con una denominación social. Denominación, por ejemplo, hablemos de una denominación social, Muebles S.A., ¿verdad? Es una denominación. Sociedad en comandita por acciones con el nombre de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, siempre con el agregado y compañía, sociedad en comandita por acciones. ¿Y cómo se identifica la sociedad de emprendimiento? Dice que tiene una denominación libre, pero distinta de las otras sociedades, con el agregado sociedad de emprendimiento. Es decir, que puede utilizar un nombre, un apellido, un objeto, lo que desee utilizar la sociedad de emprendimiento, solo que al final le va a agregar sociedad de emprendimiento que se va a agregar, que se va a abreviar S.E. La forma en la cual representa su capital cada sociedad, la colectiva por medio de aportaciones, la sociedad en comandita simple por medio de aportaciones, la sociedad de responsabilidad limitada por aportación íntegra y efectivamente pagada, no hay socio industrial. La sociedad anónima, como va a representar su capital, este debe estar dividido y representado únicamente por acciones. El monto inicial por lo menos debe ser de 200 quetzales. Hay aportaciones dinerarias y no dinerarias por lo menos con el 25%. La sociedad en comandita por acciones también debe estar dividido y representado por acciones, ¿verdad? Y la sociedad de emprendimiento dice que únicamente aportaciones dinerarias, ¿verdad? Que también podrán llamarse acciones, pero no pueden hacerse aportaciones de tipo industrial, es decir, que solo tiene que haber socios de tipo capitalista. Ahí estamos frente a esto. El tipo de responsabilidad que tienen los socios, la sociedad colectiva, solidaria, limitada y solidariamente. La comandita simple depende del tipo del socio, o sea, si es comanditario o comanditado. La sociedad de responsabilidad limitada únicamente al monto de sus aportaciones. La anónima es limitada. La en comandita por acciones depende también si es socio comanditado o comanditario. La sociedad de emprendimiento es subsidiaria, solidaria por la comisión de conductas tipificadas como delitos, según el 1044.14, el párrafo 14 del Código de Comercio.
Elemento importante que tienen ciertas sociedades mercantiles, por ejemplo, en la sociedad en comandita simple, es que existen 2 tipos de socios, según el 68 del Código de Comercio. Hay aportación íntegra del capital, es decir, que no puede haber un capital, que no sea pagado en su totalidad. La sociedad de responsabilidad limitada tiene como característica importante que no pueden haber más de 20 socios, que la aportación del capital debe ser íntegra y que no permite o no acepta un socio industrial. Y de ahí la sociedad en comandita por acciones, que también su característica es que existen 2 tipos de socios según el 195 del Código de Comercio. Muy bien, ahí estamos frente a lo que estamos hablando el día de hoy. Nos queda todavía 30 minutos, así que seguimos avanzando en nuestra clase. Vamos a ver que las sociedades mercantiles van a representar su capital por medio de aportaciones o por medio de acciones. La aportación es una cantidad de dinero. La acción es un título que va a representar una cantidad de dinero. La aportación, yo no puedo decir, esta es mi aportación con un documento. En cambio, la acción sí. Yo compré, por ejemplo, 2 acciones de 10,000 quetzales, entonces tengo 2 acciones. A eso se refiere. ¿Qué es una acción? Y vamos a trabajar ahorita sobre lo que son las acciones. La acción es un título o un documento que acredita a la persona, a la poseedora del mismo, ser partícipe o dueño de una parte de una sociedad, del capital de una sociedad anónima, en vista de haberla pagado a la empresa que la emitió. En otras palabras, una acción es un título. Siempre una acción va a ser un título que representa el valor de cada una de las partes alícuotas en las que se divide el capital de una empresa. Una parte alícuota, yo les explicaba la semana pasada, que es una parte que no puedo decir yo soy dueña soy copropietaria de una vivienda y digo, de aquí para acá es mío y de aquí para acá es de mi hermana. No, una parte alícuota es que yo soy dueña de la mitad, pero no se sabe qué mitad. Igual es una acción, es la representación de una parte alícuota de ese capital. Pero no puedo decir es el más importante, el menos importante, el que va de primero, el que va en medio, el que está en tal cuenta bancaria, el que está allá. No, solo sé que representa una parte alícuota de ese capital de la sociedad mercantil. Un ejemplo de una acción. Las acciones son así como van en esta gráfica que yo les presento ahora. Tiene una numeración y tiene que tener múltiplos de 100 quetzales. Es decir, 10, 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, 10,000, 100,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, tiene que estar representado con múltiplos de 100. La Chapinita Sociedad Anónima, esta acción pertenece a una serie de 10 acciones, es decir, que el capital pagado hasta ese momento de esa sociedad anónima, si son 10 acciones, sería prácticamente de 100,000 quetzales, 10 acciones ordinarias emitidas y autorizadas de acuerdo con la escritura constitutiva número 123,456, registrada en el Registro Mercantil Guatemalteco y autorizada por el Ministerio de Economía el 25 de junio del 2011 y representa la parte alícuota de un capital autorizado de 100,000 quetzales. Las acciones se emiten al portador. ¿Qué significa eso? Hay documentos que se extienden al portador, que significa que la persona que las porte es la dueña de esa acción y las mismas servirán para el reparto proporcional de los resultados económicos que la empresa obtenga al final de un periodo contable. Si yo tengo 2 acciones, tengo el derecho a las ganancias de 2 acciones. Si tengo una, únicamente a las ganancias de una. Si tengo 9, a las ganancias de las 9 acciones. A eso se refiere. Claro que este modelo de acción es muy simple. Hay acciones que son mucho más complejas, más formales y todo, pero era un ejemplo únicamente para que ustedes vean esto. El capital de una sociedad anónima. Esta es una pregunta que me hacían en el correo. El capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Y vamos a irnos mejor directamente a nuestro código, por favor. Capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Artículo 88 del Código de Comercio. Capital autorizado.
El capital autorizado de una sociedad anónima, y esto rige para todas, así que no tengan pena, es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad, oiga, de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Es decir, que el capital autorizado es la suma máxima sobre la cual puede funcionar una sociedad anónima o una sociedad que quiera representar su capital por medio de acciones, ¿verdad? O de esta forma de representar el capital. Por ejemplo, una sociedad mercantil quiere llegar hasta 50 millones de quetzales, pero no tiene en este momento los 50 millones de quetzales, pero puede autorizar su sociedad anónima por medio de esos 50 millones de quetzales y ese va a ser su capital autorizado. Por eso dice autorizado, es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. Capital suscrito. Después les hago un ejemplo de los tres. 89 del Código de Comercio. En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. De su valor nominal. Es el valor total de las acciones de cada acción suscrita. ¿Qué significa ese capital suscrito? Está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por los accionistas. Vamos a ver de una vez el pagado para entenderlo mejor. Este está constituido por el valor de las acciones pagadas por los accionistas, ya sea en dinero o en especie. Veamos el capital, por favor, pagado. Vamos en el 90. El capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser por lo menos de 200 quetzales, ¿verdad? El mínimo para constituir la sociedad ahora se volvió en 200 quetzales. Vamos a ver entonces el capital autorizado. Una sociedad mercantil quiere constituirse, pero vamos a bajar las cantidades. Va a hacerlo con un capital autorizado de 1 millón de quetzales. Y va a tener, por ejemplo, 10 socios. Cada uno de los socios puede participar dentro de ese capital autorizado. El socio entonces va a suscribir su capital. Si es a 1 millón de quetzales, podría ser entonces que cada socio vaya a suscribir una cantidad de 100,000 quetzales cada socio. Porque si cada socio, por ejemplo, paga sus 100,000 quetzales, va a llegar a la suma completa del capital autorizado que va sobre el millón de quetzales. Y el capital pagado es el que únicamente en ese momento tiene el socio para hacer el pago. Podría ser, por ejemplo, que de los 100,000 quetzales, el socio 1 tenga, por ejemplo, 50,000 quetzales, el socio 2 tenga 75,000 quetzales, el socio 3 tenga solo 30,000 quetzales, el socio 4 tenga 60,000 quetzales. Entonces, prácticamente el capital suscrito va a ser la suma de esos 20,000, 25,000, 60,000, 75,000, 50,000. Eso va a ser el capital suscrito, son las hasta donde más puede pagar el socio. Y el capital pagado es el que el socio ya tiene para poder hacer el pago. Está constituido por el valor de las acciones pagadas. Yo pertenezco a una sociedad mercantil donde el capital autorizado es de 1 millón de quetzales, habemos 10 socios, cada socio quiere una cantidad de 100,000 quetzales. Yo voy a suscribir 100,000 quetzales en el capital, pero no tengo 100,000 quetzales ahorita, tengo solo 50,000. Ese va a ser mi capital pagado. Capital pagado entonces de esa sociedad mercantil, sumado todo lo que tenemos ya los socios, va a ser de 500,000 de quetzales. Capital suscrito, hay un socio, por ejemplo, que no va a llegar a los 100,000 quetzales, sino solo a 50,000, entonces el suscrito podría ser, por ejemplo, únicamente de 900,000 quetzales y el autorizado hasta 1 millón de quetzales. Pagado el que ya se tiene. El suscrito es que hasta donde cada uno de los socios va a llegar a su tope de capital y el autorizado es el que está dentro de la escritura de constitución de la sociedad mercantil. Muy bien. Recuerden ustedes utilizar siempre una técnica de subrayado dentro de sus libros y dentro de sus códigos
donde ustedes puedan, pues, utilizar los marcadores, los que no estuvieron la semana pasada, pero puedan ustedes diferenciar todo. Les aconsejo códigos que sean de margen ancho. Les aconsejo también utilizar esos post-it para que puedan ustedes hacer sus anotaciones y puedan pegar en lo posible y puedan tener actualizados todos sus códigos. De esta forma va a ser mucho más fácil trabajar. Muy bien, compañeros. Preguntas para esta semana: ¿qué es una sociedad mercantil? Fácil. ¿Cómo se identifica una sociedad colectiva? ¿Qué es el patrimonio de una sociedad mercantil? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los socios de una sociedad colectiva? ¿Cuál es la diferencia entre un socio comanditario y un socio comanditado? ¿Cuál es el objetivo principal de una sociedad de emprendimiento? ¿Cuál es el órgano de soberanía de una sociedad anónima? ¿Quién ejerce la administración en una sociedad de comandita por acciones? ¿Quién ejerce la fiscalización en una sociedad en comandita simple? ¿Y cómo representa su capital una sociedad de emprendimiento? Estas son preguntas que ahorita, si estuvo usted presente en la conferencia, debería responderlas ya todas. Y si no, con un pequeño repasito y vamos entonces sobre ello. Eh, Vamos ahora a regreso con ustedes y vamos a ver, tenemos 505 compañeros conectados. Vamos con los 15 minutos que tenemos ya para nuestras preguntas y espero poder responder en lo material para estudiar durante la semana. Uy, cierto, ahorita se los hago llegar. Buenas tardes, disculpe, ¿me puede hacer el favor de compartir la diapositiva? Sí, las diapositivas yo se las estoy haciendo llegar lo antes posible. Si no, hoy creo que no voy a tener tiempo de enviarles inmediatamente la presentación, pero el día de mañana yo hago que les envíen directamente a su correo, al correo que me escriban la presentación. Diapositivas. Muy bien, compañera Catherine. ¿Habrá algún tipo de estudio de este semestre donde se comparte información? Si es así, me podría agregar a mi número. Viera que no tengo la fecha de examen parcial, la universidad las tiene, compañero Edwin, y algún tipo de grupo de estudio, pues no sé si tienen o no conformado ustedes, pero al momento no tengo información sobre eso. Otra, cuando menciona sociedades no accionadas, se refiere a las sociedades personalistas. Las sociedades no accionadas. Bueno, tiene que ver las sociedades accionadas con lo personalista o lo capitalista, tiene que ver, ¿verdad? Pero generalmente se divide, se separan, pero las sociedades, exactamente, las sociedades personalistas son las que se identifican más que todo por medio de una razón social, porque lo que interesa es el buen nombre del socio. Y las sociedades no accionadas, más que todo, tiene que ver con que no representan su capital en títulos acciones. Eso tiene que ver. No siempre las no accionadas van a ser personalistas y viceversa, pero más o menos por ahí va la idea. Pues vamos a ver, veo otra pregunta por acá. Presentación, brindarme, muchas gracias, un gusto saludarme para poder comunicarme la presentación. Claro que sí, compañera Olga, solo yo les reenvío, yo les aseguro que les envío, no tengan pena. El capital autorizado, suscrito y pagado. No sé, compañera Diana, si estuvo usted en la última diapositiva, porque ya les expliqué lo del capital autorizado, suscrito y capital pagado. Solicitando subir a la plataforma las 2 clases de la semana que he impartido. Fíjense que, compañera Marta, yo no soy la que sube las clases, pero yo las grabo y inmediatamente deberían estar disponibles para usted, ¿verdad? Ahora, si me hablan de los videos de 15 minutos, esos la universidad los trabaja. Diapositivas, 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 diapositivas. Diapositivas también, yo las diapositivas se las hago llegar, compañeros. Carlos, proporcionar la clase número 2 y 3. Sí voy a hacer en lo posible, compañero. Viene, tengo un poquito de trabajo retrasado en la oficina esta semana y eso me ha impedido poderles enviar a unos que ya me lo solicitaron incluso por teléfono, perdonen, pero yo quedé con ustedes que les voy a enviar de una vez las primeras 5 clases y yo se las envío.
mercantil, dice, señor Limoneta, ¿me puede regalar las diapositivas? Sí, compañera Catherine, esta semana se las hacemos llegar. Compañero Ricardo, las diapositivas también. Compañera Rocío dice que se puede compartir las diapositivas. Material de refuerzo de su clase de libros de Liz de Manuel de Galdara. Estarán bien esos libros, perfectamente, compañera Rocío. Al inicio de la clase yo les dije a ustedes que esos son los libros que deben adquirir, los del doctor Viegas Lara, para que ustedes los puedan tener. Diapositivas. Muy bien. Más, gracias por la presentación. Los cuadros están muy bien, gracias. Con la molestia que nos pueden enviar las diapositivas. Sí, yo les comparto las diapositivas, no tengan pena, yo se las organizo y se las envío, por favor. Compañero Brandon Walter, diapositivas, claro que sí. Modalidad de evaluaciones va a ser por medio de los formularios que ustedes han tenido siempre. Bueno, si no se han evaluado, tienen que leer todo, observar los videos y estar presente en las conferencias, porque de ahí vienen todas las preguntas. Y entonces las preguntas vienen a selección múltiple y es con tiempo, es decir, por ejemplo, no sé bien, pero por ejemplo podrían ser 100, 150 preguntas y responder con rapidez las que ustedes tienen, ¿verdad? Para que acumulen buen punteo. De la sociedad no me han quedado muy claras, compañera Mirna. Bueno, vamos a ir aclarando un poquito siempre lo de las sociedades. Con respecto a la capital autorizado, si ese concepto es aplicable para todas las sociedades, según un punto de vista, solo es aplicable para sociedades que representan su capital por acciones. Sí, pero fíjese, compañera Sandra, que si usted busca otro fundamento, por ejemplo, para las sociedades mercantiles que representan su capital por aportaciones, no tenemos otra explicación dentro de nuestro código de comercio, entonces subsidiariamente o nos tenemos que ir a lo mismo que establece nuestro código de comercio, a las leyes civiles, ¿verdad? Pero en sí, esa es la diferencia dentro de las tres clases de capitales. Diapositiva, compañero Dionisio, estoy tratando de hacerlo más rápida con ustedes. Presentación de la semana 1 y 2, claro que sí, compañero. Quiero ver si hay preguntas. Jorge Arturo, gracias compañero Jorge Arturo, muy amable por su mensaje. Y le envío las diapositivas. Diapositivas, compañero Selvin, diapositivas, compañero Pedro, compañera Araceli, diapositivas, compañera Scarlett, diapositivas, compañera Diana, diapositivas, compañero Ariel, diapositivas, saludos también para usted, compañera María Poma, diapositivas, Pedro Sánchez, presentación, Araceli Aguilón, también diapositivas. Quiero ir viendo Ariel Fajardo, compartirme diapositivas, compañero Pedro Sánchez, diapositivas, Araceli, diapositivas, Carmen Ramírez, diapositivas, Adrián Arias, aquí vamos a ver, creo que hay pregunta, ¿no? También diapositivas, compañero Adrián, Mirna, Antonieta, diapositivas también, Cindy, podría mandar diapositivas, Carlos, Quique, diapositivas, Leonel, diapositivas, muy bien. Diapositivas, buenas tardes, semana, muchas gracias por compartir sus conocimientos, compañero. Gracias, igualmente, compañera Alma. Yo le envío diapositivas. Podría compartir material de la semana 1 y laboratorio. Acá no hay laboratorio, compañera, solo son las preguntas, pero no son las que van a venir en el examen únicamente, se los aclaro de una vez. Diapositivas, también la clase si me hace favor, diapositivas. Gracias, compañero Ubaldo. Acciones anónimas, oye, que creo que aquí había otra pregunta. Si fuera tan amable de enviar las diapositivas, muchas gracias, muy buena clase, Zuli, excelente. Gracias, compañera Roxana, muy amable. Quiero ver, aquí me quedó una pregunta. Dice, ¿qué es un órgano de soberanía? No me quedó claro. El órgano de soberanía es la reunión de los socios, compañera. Yesenia, esa es en sí, el órgano de soberanía es
es la reunión de los socios, ¿verdad? Solo que algunos, si son si son sociedades accionadas o no accionadas, en una se va a llamar asamblea general y en la otra junta general, ¿verdad? Entonces, y también cuando se reúnen los socios de forma accidental, pero aprueban la agenda, va a ser junta totalitaria o asamblea totalitaria, pero el órgano de soberanía en sí es la reunión de todos los socios, ¿verdad? Eso es en sí, cuando están reunidos todos los socios. Verme diapositivas. En la sociedad. Dice, buenas tardes, disculpa, me gustaría saber si más adelante veremos el procedimiento para la inscripción de cada una de las sociedades en el registro mercantil. Vamos a ver la inscripción de sociedades mercantiles, solo que no una por una, porque no tenemos el tiempo, compañera Sandra, pero sí vamos a ver la inscripción de las sociedades mercantiles en general, ¿verdad? ¿Cómo lo requieren actualmente? Porque nuestro código, recuerden ustedes que está un poco desactualizado en relación a trámites y todo eso, pero yo traté de hacerles una presentación en donde vaya lo actual y también lo legal. Entonces vamos a ver en general la inscripción de una sociedad mercantil, no tanto de una por una. Ya ustedes tendrán que buscar la diferencia que existe entre una y otra. La más fácil es la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? No sé si estamos ahí bien, compañera Sandra. Mm, Positivo de la semana 1 y 2, su apoyo, gracias. Eh, compañero José Eduardo Cabrera. Saludos para usted. Doña Patricia, que es un órgano de seguridad, no me quede claro. Buenas tardes, reunión. Todos, gracias. Está bien, compañera Ese. Puedo ampliar la sociedad mixta. Puedo ampliar la sociedad mixta. No le entiendo su pregunta, compañero Jorge. Sociedad mixta no existe una sociedad que se llama sociedad mixta, sino que la vemos de tipo mixta porque, por ejemplo, se puede identificar con una razón y con una denominación indistintamente, ¿verdad? Pero no es que sí sea una sociedad que se llame sociedad mixta. Buenas tardes, diapositivas. Compartir diapositivas. Diapositivas también. Bueno, quisiera saber si van a dejar tareas. Compañera Jolie, voy a responderle acá. Enviarme diapositivas. No sé si van a dejar tareas. Tareas no hay durante este es un curso especial. Este curso, como es de fase de privada, no lleva tareas, compañeros. Así que aquí todo va a clase y todo lo que ustedes están aquí aprendiendo. Y por favor anoten, apunten en diapositivas y todo porque no hay trabajos. Aquí solo vamos a exámenes. ¿Qué prohibición existe cuando una acción no está totalmente pagada? Cuando hay una acción, la acción tiene, si ya, y recuerden ustedes que el título, bueno, voy a leer la pregunta. ¿Qué prohibición existe cuando una acción no está totalmente pagada? Recuerden que una acción es un título que representa una parte alícuota de un capital, ¿verdad? Una parte que yo tengo. La acción debe estar en sí pagada. La acción debe estar pagada, porque si no es una acción pagada, imagínense ustedes, yo puedo suscribir tantas acciones, pero no voy a tener la oportunidad. Si usted se refiere o tiene que ver con el capital suscrito, pagado y autorizado, no hay acciones autorizadas, suscritas y pagadas. No, aquí hay acciones que prácticamente si yo las tengo, si yo tengo el título, es que yo ya pagué esa acción. Es hasta el monto donde una sociedad puede girar acciones o emitir acciones, pero no las puede emitir si no han sido pagadas. Las acciones tienen que estar totalmente pagadas. No hay parciales, sí hay parciales. Hay 2 parciales y el final, compañero Jonathan Ramos. Sí hay 2 parciales y un final. Es decir que usted, bueno, me permito un ratito. Estudiante la fase, quiero ver qué dice. Mm, muy bien, compañera María Candelaria. Lo que sucede, bueno, les voy a explicar cómo va el semestre para terminar ya. Lo que sucede, compañeros, es de que ustedes tienen 100 puntos. Sobre esos 100 puntos, ustedes tienen que trabajar. Creo que van sobre 30 y después el final sería entonces 40,
porque sería 30 de un parcial, 30 del segundo parcial y 40 del final. No tienen laboratorios, no tienen trabajos, no tienen tareas, no tienen nada. Únicamente leer, por favor, leer bastante, leer sus códigos, leer todo lo que tengan, por favor, para que no se les complique a ustedes esta semana. Ir leyendo sus leyes, ir leyendo todo lo necesario para que ustedes no tengan dificultad para eso, por favor. ¿Sí? No tenemos otra. Yo no puedo organizarles un grupo de WhatsApp ni de Telegram porque no los conozco a todos y no, la verdad no, se me dificultaría mucho a mí estarlos agregando y todo a ustedes, compañeros, perdón. Pero si ustedes se organizan de una forma en la que, em, en la que ustedes puedan hacerse o reunirse entre sus compañeros de sede o algo, entonces se los agradecería, pero a mí se me dificulta un poquito en relación a eso. Muy bien. Y les voy a estar enviando también de repente un material que les pueda servir a ustedes, ¿verdad? Y no se conformen con las diapositivas, compañeros. Recuerden que hay lecturas y hay leyes que leer y también se van a evaluar las preguntas, las lecturas de las leyes, se me olvidaba. Recuerden ustedes que son las leyes también hay que leerlas y también van a venir en los exámenes la verificación de la lectura de las leyes. Gracias, compañero Andrés. Un gusto trabajar con usted. Bueno, quedo ahí, compañeros. He tratado de ver los demás que no les respondí. Creo que estamos bien todos. Solo fue de, de cuestión de exámenes y todo eso, pero esas no las tengo yo. Sí, exactamente, por eso compañera María, no podría ser posible porque no nos conocemos. Es complicado hacer eso. A usted, compañera Susana. Bendiciones. Con todos los que me escribieron requiriendo diapositivas, las van a recibir el día lunes, es decir, mañana por la tarde, porque yo ya me pongo en la oficina y entonces ya aquí en casa se me dificulta un poquito, pero en la oficina yo les reenvío a ustedes por la tarde les reenvío yo las diapositivas. Agradezco, compañeros, perdonen, mira, me gustaría que este curso fuera de más tiempo, pero ahí estamos y no quiero interferir con el compañero que viene después de mí. Bendiciones, compañeros, y nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga.